Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película El Rey León 2, El Tesoro de Simba, estrenada en 1998. La historia comienza en las tierras del reino, donde la paz parece reinar tras la derrota de Scar, pero bajo la superficie, las cicatrices del pasado permanecen latentes. En esta secuela, la narrativa se aleja de la clásica lucha entre el bien y el mal para adentrarse en los matices del prejuicio y la identidad. Kiara, la hija de Simba y Nala, es una joven leona curiosa y rebelde, cuya voz es interpretada por Neve Campbell, quien logra transmitir esa mezcla de vitalidad juvenil y el peso de una herencia que ella no pidió. Mientras tanto, en las lejanías del desierto, Sira, una leona leal a Scar, cría a Kobu con el único propósito de derrocar a Simba. Aquí es donde la película se vuelve fascinante, ya que los animadores de Disney buscaron otorgar a Kobu una personalidad más compleja y sombría que la de su antecesor, inspirándose sutilmente en la estructura de Romeo y Julieta para tejer un relato de amor prohibido que trasciende las fronteras de las manadas enfrentadas. El encuentro entre Kiara y Kobu durante una cacería accidentada marca el inicio de una transformación emocional que sacude los cimientos de la autoridad de Simba. Es interesante notar cómo los creadores de esta obra, lejos de buscar una simple repetición, intentaron capturar el conflicto generacional que Simba experimentó con su propio padre, Mufasa. Cuando Kobu se infiltra en la manada de los leones del reino, comienza una lucha interna entre su lealtad impuesta hacia Sira y el despertar de sus sentimientos hacia Kiara. Jason Marsden, el actor detrás de la voz de Kobu, aporta una vulnerabilidad que permite a la audiencia empatizar con alguien que fue educado para ser un villano. El clímax llega con el enfrentamiento definitivo durante una feroz batalla, donde la lealtad de Kobu es puesta a prueba y la sabiduría de Simba finalmente trasciende el rencor. El momento en que Simba reconoce a Kobu no como una extensión de su enemigo, sino como un individuo capaz de redención, es quizás el punto más humano de toda la saga. La banda sonora, con temas como Love Will Find a Way, subraya esta idea de que las divisiones son artificiales y que el pasado no debe dictar el futuro de las nuevas generaciones. Al final, el regreso de los exiliados a las tierras del reino no solo simboliza la paz, sino la integración de una comunidad fracturada, dejando claro que el círculo de la vida es mucho más amplio que las lealtades de sangre. Es una obra que, a pesar de ser una continuación directa para video, logra sostenerse por sí misma como un estudio maduro sobre la superación del trauma y la importancia de ver más allá de las etiquetas. La profundidad de esta historia reside en la psicología de sus personajes, especialmente cuando observamos el trauma persistente de Simba. A diferencia de su etapa juvenil, aquí lo vemos como un padre protector, casi sofocante, cuyo miedo a perder lo que tanto le costó reconstruir lo lleva a proyectar sus propios fantasmas en el joven Kobu. Es conmovedor observar cómo Simba, a pesar de haber aprendido de Mufasa, se encuentra atrapado en el mismo ciclo de desconfianza que una vez enfrentó. Esa tensión constante añade una capa de realismo adulto a una película animada, transformando el relato en una reflexión sobre cómo el miedo puede convertir a un héroe en un juez severo. Por otro lado, la figura de Sira actúa como un espejo oscuro de lo que Simba pudo haber llegado a ser si hubiera cedido ante la amargura. Su obsesión no es solo política, sino profundamente personal, una herida que nunca cerró. La animación de los ojos de Sira y sus movimientos felinos reflejan una psicosis que los artistas de Disney diseñaron con maestría para contrastar con la calidez de la sabana iluminada por el sol. Ella representa la inercia del odio, ese peso muerto que impide que los personajes avancen hacia un futuro compartido. Mientras tanto, la relación entre Kiara y Kobu se siente genuina porque ambos se ven obligados a desafiar las verdades absolutas que les fueron inculcadas. No es solo un romance adolescente, sino un acto de rebelión intelectual contra las viejas generaciones. El clímax en el desfiladero, envuelto en fuego y humo,
funciona como una metáfora perfecta del caos provocado por los prejuicios. Cuando Kiara se interpone entre los dos bandos, su valentía no es la de una guerrera, sino la de una mediadora que comprende, con una madurez que Simba aún no alcanza, que las etiquetas son armas de doble filo. La voz de Neve Campbell resuena con una firmeza renovada en ese instante, recordándonos que el verdadero liderazgo consiste en detener la violencia en lugar de perpetuarla. Al final, la canción de cierre no es solo un adorno musical, sino la declaración de principios de una película que, contra todo pronóstico, se atrevió a explorar la complejidad del perdón. Es este viaje desde la oscuridad del exilio hacia la luz de la inclusión lo que convierte a este capítulo en una joya narrativa que trasciende su formato original, dejando una lección perenne sobre la capacidad del ser humano para elegir su propio destino frente a la sombra de sus antepasados. La trascendencia de esta historia también se encuentra en los personajes secundarios, que funcionan como anclas morales en un mundo en constante tensión. Timón y Pumba, lejos de ser simples alivios cómicos, representan aquí la estructura familiar que Simba intenta replicar, aunque a menudo de forma torpe. Ellos nos recuerdan que, incluso en medio de las disputas dinásticas y los traumas heredados, existe un espacio para la lealtad desinteresada y el afecto sencillo. Su presencia suaviza el tono a veces sombrío de la trama, equilibrando la gravedad del conflicto de Simba con la ligereza de una vida vivida sin las cargas de la corona. Resulta fascinante detenerse en la evolución visual de los escenarios. Mientras que las tierras del reino lucen vibrantes y esperanzadoras, las lejanías donde habitan los exiliados poseen una paleta cromática de grises, azules cenizos y tonos tierra que subrayan la desesperanza y la amargura del clan de Sira. Los animadores pusieron un énfasis especial en el lenguaje corporal de Nuka, el hijo desatendido de Sira, cuya frustración y necesidad desesperada de aprobación añaden un matiz trágico. Nuka es el recordatorio físico del costo de la lealtad ciega, un personaje que, movido por el deseo de complacer a una madre incapaz de amar, termina siendo consumido por su propia sombra, destacando la crueldad inherente a la ideología extremista que su madre predica. La banda sonora, en especial en su versión en español, funciona como el hilo conductor que une estas piezas dispares. Canciones como Somos Uno no son solo melodías pegadizas, sino pilares filosóficos donde se sintetiza la enseñanza de Mufasa. Cuando Simba admite finalmente que él y Kovu no son tan diferentes, el espectador presencia la ruptura de un mecanismo de defensa que el protagonista mantuvo durante años. Este acto de humildad, donde el rey se arrodilla no ante la fuerza, sino ante la verdad, es lo que eleva el relato. Más allá del conflicto político, la película explora la libertad de elección. Kovu es, en última instancia, el arquitecto de su propia redención. Su rechazo a la voluntad de Sira, simbolizado en la cicatriz que porta y que decide no heredar, marca su madurez. Al final del trayecto, el filme nos entrega una lección poderosa sobre la identidad. Nos enseña que, aunque somos producto de nuestras circunstancias y de las expectativas de aquellos que nos criaron, poseemos la capacidad de reescribir nuestra historia. La unión de Kiara y Kovu no es solo el final feliz de un romance, sino el símbolo de una nueva era donde el perdón prevalece sobre la venganza, transformando las cicatrices del ayer en los cimientos de una paz que por fin parece ser duradera. La madurez de esta secuela se percibe con mayor claridad al analizar el contraste entre la figura de Rafiki y la visión del destino que los personajes intentan imponer. Rafiki, quien siempre ha sido el puente entre el mundo espiritual y el terrenal, actúa aquí como un facilitador silencioso del cambio. Su mediación no es impositiva, sino que permite que el curso natural de la vida, representado por la conexión creciente entre Kiara y Kovu, se manifieste. Él entiende mejor que nadie que el círculo de la vida no es un camino trazado con escuadra y cartabón, sino un tejido vivo que requiere de nuevos hilos para no desgarrarse. Hay que destacar también el simbolismo del reflejo, una herramienta narrativa recurrente en esta franquicia.
Si en la primera entrega Simba veía a Mufasa en su propio reflejo en el agua, en esta ocasión, el agua se convierte en el lugar donde Kiara y Kovu reconocen que son espejos el uno del otro, desafiando la percepción de Simba. El momento en que Kovu se observa en el estanque y ve su propia imagen distorsionada por la cicatriz que Sira le infligió como un estigma, refleja la lucha interna de un hombre que intenta separar su identidad de la marca de su pasado. La actuación vocal de Jason Marsden logra proyectar esa duda existencial con una sutileza que rara vez se encuentra en producciones dirigidas al público infantil, elevando el tono de la película a un nivel de drama introspectivo. El papel de Nala, aunque más secundario, es el pilar de equilibrio que sostiene la cordura de Simba. Ella representa la voz de la razón y la empatía frente a la rigidez del rey. Mientras Simba se pierde en sus mecanismos de defensa y su desconfianza paranoica, Nala actúa como el ancla que le recuerda quién es realmente. Es a través de la influencia de Nala que entendemos que el trauma de Simba no ha borrado su capacidad de amar, sino que la ha ocultado tras una coraza defensiva. Su relación es el ejemplo de una asociación madura que ha sobrevivido a las pruebas más difíciles y que, al final, comprende que la única forma de proteger a su hija no es encerrándola en una burbuja de seguridad, sino confiando en su criterio y en su bondad innata. Al cerrar este ciclo, la película nos deja una verdad punzante sobre la naturaleza humana y animal. El rencor es un veneno que, de no ser neutralizado, consume al portador con más ferocidad que a su objetivo. Sira perece no por la mano directa de Simba, sino por su incapacidad de soltar el odio que la consume. Es una resolución poética y trágica que subraya el mensaje central de la obra. La integración de los exiliados no es un acto de caridad, sino un imperativo para la supervivencia de la manada completa. Al final, esta historia nos recuerda que el verdadero coraje no reside en la victoria de una batalla, sino en la valentía de tender la mano a quien ha sido educado para ser nuestro enemigo, rompiendo así las cadenas que el pasado, en su infinita crueldad, intentó forjar sobre nosotros. La resolución del conflicto nos permite observar la transformación de los paisajes del reino, que dejan de ser un escenario de vigilancia constante para convertirse en un terreno de reconciliación. La transición visual de las tierras áridas de las lejanías a la exuberancia dorada de Pride Rock simboliza no solo el cambio climático de la sabana, sino también el deshielo espiritual de los leones. Este arco narrativo resalta una verdad esencial sobre la crianza y la influencia. Kiara y Kovu logran lo que sus predecesores apenas pudieron vislumbrar, que es la construcción de una identidad propia, independiente de los legados de sangre y de las profecías de odio que fueron trazadas por sus padres antes de que ellos siquiera nacieran. Es imperativo mencionar cómo la película maneja el concepto del honor. Para Sira, el honor era sinónimo de venganza y obediencia absoluta, una forma de vida que anulaba la voluntad individual en favor de una causa perdida. Por el contrario, para Kovu, el honor termina siendo un acto de honestidad radical. La capacidad de reconocer que seguir un camino de odio no es un acto de lealtad, sino de traición hacia uno mismo. Esta evolución es palpable en la forma en que los personajes interactúan en los momentos de calma, donde el diálogo sustituye a la agresión y el silencio deja de ser una amenaza para convertirse en un espacio de comprensión compartida. La música, que fluye como un personaje más dentro de la trama, alcanza su cenit en las escenas finales, donde la armonía de las voces corales subraya la disolución de las fronteras. La composición orquestal no busca el estruendo de la guerra, sino la resonancia de la unidad. Al escuchar los temas finales, resulta evidente que la intención de los creadores era dejar una marca duradera en la audiencia. El mensaje de que, aunque el pasado es una parte inalienable de nuestra historia, no tiene por qué ser nuestro carcelero. La integración de aquellos que fueron marginados es el paso final de un proceso de sanación colectiva que convierte al reino en un lugar donde la diversidad de experiencias es, finalmente, la base de su fortaleza. Al concluir este viaje, queda claro que la obra no es solo un relato sobre leones,
sino una alegoría sobre la posibilidad de trascender las heridas impuestas por la historia. Simba, al bajar la guardia y abrir las puertas de su hogar, completa su propio arco de personaje iniciado en la primera entrega, demostrando que el verdadero rey no es aquel que gobierna con puño de hierro, sino aquel que tiene la sabiduría suficiente para aceptar que el círculo de la vida es una red interconectada, donde cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de definir su propio propósito. Así, la historia se cierra no solo con la paz entre dos manadas, sino con la promesa de que el futuro siempre puede ser distinto si somos capaces de elegir la compasión sobre la amargura. La persistencia de esta enseñanza resuena con una fuerza particular al observar el legado que dejan los personajes en las generaciones venideras. La película se atreve a cuestionar la infalibilidad de los patriarcas, presentando a un Simba que debe aprender que la protección no es sinónimo de posesión, y que el miedo al dolor ajeno suele ser la mayor barrera para el crecimiento propio. Este conflicto interno, trasladado al lienzo de la animación, otorga a la cinta una profundidad psicológica poco común en su género, recordándonos que incluso aquellos que han alcanzado la cima de su jerarquía social permanecen vulnerables ante las dudas existenciales que definen nuestra condición. Resulta cautivador pensar en cómo la relación entre Kiara y Kovu desafía la visión binaria del mundo que sus antepasados intentaron imponer. Mientras que el primer filme celebraba el retorno al orden natural bajo un monarca redimido, esta secuela propone una evolución necesaria: el paso del orden jerárquico a la integración democrática. Kiara no solo hereda la responsabilidad de la corona, sino que la transforma al infundirle una empatía activa, una cualidad que Neve Campbell dota de una calidez humana que desarma cualquier resistencia. Su decisión de abandonar las comodidades de la Roca del Rey para buscar a Kovu en la penumbra del exilio es el acto de rebeldía más noble de la historia, una ruptura consciente con la inercia del prejuicio. La atmósfera de la sabana, capturada con una paleta que oscila entre la calidez dorada del amanecer y el azul gélido de las noches de insomnio, sirve como un lienzo que reacciona a los estados anímicos de sus protagonistas. La animación de los ojos de los personajes, cargada de expresividad en momentos de duda o de intensa determinación, permite que el espectador conecte con ellos a un nivel casi visceral. Es imposible no sentir la tensión en la mirada de Simba cuando observa a su hija acercarse al enemigo, o la desesperación contenida en los gestos de Kovu cuando debe elegir entre la lealtad a su madre abusiva y el amor que le otorga una nueva definición de sí mismo. Estos detalles técnicos no son meros adornos, son el lenguaje con el que Disney construyó un drama que, bajo la apariencia de un relato sobre animales, explora las complejidades del trauma generacional. En última instancia, la obra se posiciona como una oda a la resiliencia y a la capacidad de transformación. La redención de Kovu no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso lento y a menudo doloroso de desaprender el odio que le fue inyectado desde la infancia. Es precisamente este proceso de sanación lo que hace que su victoria final se sienta tan merecida. Al aceptar su nueva identidad, Kovu nos enseña que las cicatrices físicas, como aquella que cruza su ojo, no tienen por qué dictar el rumbo de nuestro espíritu. La paz alcanzada al final no es un punto de llegada estático, sino un compromiso continuo, una promesa de que, a pesar de las sombras que el pasado pueda proyectar, siempre existe la posibilidad de elegir un camino iluminado por la comprensión, la compasión y la inquebrantable convicción de que todos, sin importar nuestro origen, somos parte de un mismo círculo. La narrativa de esta secuela logra un cierre magistral al consolidar el concepto de que el legado no se hereda, sino que se construye a través de las decisiones cotidianas. La culminación de la historia de amor entre Kiara y Kovu funciona como una metáfora sobre la ruptura de las cadenas invisibles que atan a los descendientes a los errores de sus antepasados. Lo que hace que este viaje sea inolvidable no es solo la épica de la batalla, sino la vulnerabilidad emocional que los personajes muestran al enfrentarse a sus propias inseguridades. Simba,
Al soltar finalmente el peso del trono y permitir que su hija tome sus propias decisiones, cierra su propia herida existencial, demostrando que su evolución como monarca ha sido un aprendizaje constante sobre la humildad. La figura de los ancestros en las nubes, una constante en el universo de la franquicia, adquiere aquí un tono de serenidad diferente. Si en la primera película Mufasa exigía a Simba que recordara quién era para ocupar su lugar, en esta segunda parte, el mensaje es más sutil. La voz de Mufasa parece susurrar que el lugar de un león no está predeterminado por el nombre o el linaje, sino por la capacidad de expandir los límites de su manada. La integración de los antiguos exiliados en el grupo principal tras la caída de Cira no es solo un acto de clemencia, sino una necesidad vital para la estabilidad del reino, subrayando que la verdadera seguridad no se encuentra en las fronteras amuralladas, sino en la unidad de quienes comparten un mismo destino. La técnica de los artistas detrás de la producción permitió que los momentos de introspección se sintieran tan épicos como las secuencias de acción. La paleta de colores, que se suaviza desde los tonos ocres y las sombras densas de la cueva de Cira hacia la luz dorada y pura del amanecer en la sabana, refleja visualmente la catarsis de los personajes. El contraste entre la rigidez de la postura de Simba, siempre alerta y tenso, frente a la fluidez y la curiosidad de Kiara, marca la transición hacia una nueva forma de liderar, donde el diálogo comienza a prevalecer sobre el rugido. La música sigue siendo el motor que impulsa esta transformación, envolviendo al espectador en una atmósfera donde el perdón no es solo una opción, sino la única vía posible para que el ciclo de la vida continúe girando sin estancarse en el cieno de la venganza. Mirar hacia atrás a esta obra es reconocer una valentía poco común en la narrativa infantil. Al atreverse a explorar el rechazo, la alienación y el peso de una educación basada en el odio, los creadores regalaron al público una pieza que madura junto con el espectador. La historia de Kiara y Kovu, envuelta en la magia de la sabana, queda como un testimonio atemporal sobre la importancia de desafiar las etiquetas impuestas por los demás. Al final, lo que perdura tras el último fotograma es la convicción de que el pasado siempre dejará una huella. Pero somos nosotros quienes decidimos si esa marca será un estigma que nos encierra o un recordatorio de nuestra capacidad para convertir el dolor en un puente hacia el otro. La paz final no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia vibrante de una comunidad que ha aprendido a mirar más allá de sus diferencias, confirmando que, cuando dejamos de ver al otro como un enemigo, empezamos finalmente a vernos como parte de un mismo todo. La reflexión final sobre este relato nos conduce inevitablemente a observar el impacto duradero que la reconciliación tiene sobre el paisaje mismo de la sabana. La tierra, que durante tanto tiempo estuvo dividida por una frontera invisible marcada por el miedo y la hostilidad, comienza a florecer nuevamente como un reflejo del equilibrio restaurado en los corazones de los leones. Este renacimiento natural no es un accidente, sino una consecuencia directa de la integración de las dos manadas. La unión de los exiliados, liderados por un Kobu que finalmente ha abrazado su verdadera identidad, representa el triunfo de la cooperación sobre el aislamiento. Es un recordatorio visual de que la naturaleza prospera donde existe armonía, y que la exclusión sistemática de otros siempre conlleva un costo ecológico y emocional que termina marchitando el entorno. Es fascinante considerar cómo el papel de Kiara, interpretada con una autenticidad refrescante por Neve Campbell, termina por redefinir el concepto de realeza en este universo. Ella no busca el poder por el derecho de nacimiento, sino por la oportunidad de servir como un puente. Su capacidad para conectar con Kovu, a pesar de las advertencias de su padre, es un acto de valentía intelectual que rompe la inercia de la historia. Al cuestionar la veracidad de los dogmas de Simba, Kiara demuestra que la verdadera sabiduría no reside en la obediencia ciega, sino en la curiosidad y la empatía. Su liderazgo no se basa en el miedo que un monarca impone, sino en el respeto que una líder inspira a través de su integridad y su apertura de mente. Por otro lado, la partida de Cira, consumida por su incapacidad para perdonar, deja un vacío que es rápidamente llenado por una energía de renovación.
La tragedia de su personaje es el espejo necesario para que la audiencia comprenda la importancia de la salud emocional. Ella representa el extremo de lo que sucede cuando los fantasmas del pasado se convierten en la única razón de existir. Su ausencia, aunque dolorosa para quienes vivieron bajo su influencia, es el requisito indispensable para que el nuevo orden pueda consolidarse. La transición hacia esta nueva era es guiada por la sabiduría de un Simba, que ha aprendido, quizás con cierta dificultad, que la paz es un proceso activo que requiere constante mantenimiento, y sobre todo, la capacidad de soltar el rencor. El desenlace de esta epopeya nos deja con una lección perenne. La historia no está escrita en piedra, ni siquiera en las sagradas leyes de la Roca del Rey. Cada nueva generación tiene la responsabilidad de revisar las enseñanzas de sus ancestros y decidir qué partes merecen ser conservadas y cuáles deben ser enterradas para permitir que la vida avance. La música, las imágenes y la evolución psicológica de los personajes convergen para celebrar no solo una historia de amor, sino el complejo y hermoso proceso de sanación. Al final, lo que permanece tras el último rugido es la confirmación de que, incluso en las situaciones más desesperadas y fragmentadas, el espíritu humano y, por extensión, el de estos seres, conserva la chispa necesaria para elegir la luz. Es el triunfo definitivo del círculo de la vida, la idea de que la verdadera continuidad no reside en la repetición de lo que fuimos, sino en la valiente capacidad de transformarnos en aquello que siempre hemos anhelado ser. La última pincelada de esta obra maestra nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón como un acto de heroísmo diario. Si bien el conflicto de Kovu y Kiara fue el catalizador del cambio, es la aceptación comunitaria lo que realmente sella el destino del reino. La escena en la que los miembros del grupo de los exiliados, otrora marcados por la desesperanza y la crueldad, son acogidos de nuevo en la manada principal, es un testimonio de cómo la empatía puede disolver prejuicios que parecían inamovibles. Este acto de apertura no es ingenuidad. Es una estrategia profunda de paz basada en el reconocimiento del otro como un igual, una lección que trasciende la pantalla y se instala en la memoria colectiva del espectador. Los personajes secundarios que han acompañado esta travesía también encuentran su cierre en este nuevo orden. Timón y Pumba, con su inquebrantable optimismo, demuestran que incluso en los momentos de mayor tensión social, el humor y el afecto desinteresado funcionan como un bálsamo que mantiene unida la estructura familiar. Ellos encarnan la sencillez de vivir sin el peso de la corona o el trauma de las guerras dinásticas, funcionando como un recordatorio constante para Simba de que la vida, más allá de la política, se compone de pequeños momentos compartidos y de una lealtad que no requiere de grandes discursos. Su presencia constante es el hilo conductor que humaniza al monarca y lo acerca de nuevo a la realidad que sus deberes le impedían ver. La banda sonora se despide con notas que evocan la vastedad de la sabana bajo un cielo despejado, un cierre que simboliza la liberación emocional de todos los involucrados. Las cicatrices que antes eran símbolos de odio, como la de Kovu, se transforman ahora en marcas de supervivencia y superación personal. El joven, lejos de sentirse atado al destino que Sira le había trazado, camina ahora con la seguridad de quien ha elegido su propia senda, convirtiéndose en el símbolo de una generación que se atrevió a cuestionar las sombras para buscar la luz. Es este tránsito del trauma a la redención lo que convierte al filme en una pieza fundamental para entender cómo las sociedades y los individuos logran sanar después de una fractura profunda. Al final, este capítulo de la saga queda grabado no solo como una historia de reyes y leones, sino como un tratado sobre la condición humana y nuestra capacidad para transformar el dolor en legado. Nos enseña que la pertenencia no se define por el linaje ni por la manada en la que uno nace, sino por las acciones que decidimos emprender frente a los desafíos que nos impone el destino. El círculo de la vida se revela, pues, no como una rueda estática que repite constantemente sus errores, sino como una espiral ascendente que, a cada vuelta,
Ofrece una nueva oportunidad para comprender, perdonar y, por encima de todo, avanzar hacia un horizonte donde la paz sea un derecho compartido por todos, sin importar el peso del pasado que carguen a sus espaldas. Es, en última instancia, una celebración de la voluntad de ser mejores, una invitación a construir nuestra propia historia sobre los cimientos sólidos de la compasión y el respeto mutuo. La consolidación de esta paz marca un cambio fundamental en la jerarquía del reino, donde la autoridad ya no se sostiene mediante el temor, sino a través de la inclusión consciente. Observar a Simba en los momentos finales, compartiendo el espacio de la Roca del Rey con aquellos que una vez fueron sus mayores amenazas, nos permite vislumbrar una madurez que trasciende cualquier protocolo real. Es un Simba que ha comprendido, tras un largo y arduo proceso, que la verdadera fuerza de un soberano no radica en la exclusión de los otros para preservar una pureza artificial, sino en la capacidad de integrar las partes rotas de su mundo para construir un todo más resistente. La vulnerabilidad que muestra al aceptar a Kobu como parte de su familia es, posiblemente, el gesto más honesto y humano de toda la franquicia, ya que reconoce que el crecimiento a veces requiere la destrucción de nuestras propias certezas. La evolución técnica y artística en la representación de la luz durante estas escenas finales es fascinante, pues los colores de la sabana parecen más cálidos, casi acariciando a los personajes con una suavidad que antes estaba ausente. Este cambio sutil en la atmósfera subraya el alivio colectivo, una sensación de que el aire ya no está viciado por la sed de venganza, sino purificado por la esperanza. Kiara, caminando al lado de Kobu, no se siente como una princesa subordinada a un heredero, sino como una líder coetánea, una mujer que ha sabido navegar la tormenta de los ideales de su padre y ha salido victoriosa mediante la diplomacia y el amor. Su influencia en Kobu es un recordatorio de que los actos de bondad, aunque parezcan pequeños frente a la magnitud de un conflicto histórico, tienen el poder de curar heridas que el tiempo por sí solo no habría logrado cerrar. Nuka, aunque ausente físicamente, permanece en el tejido de la historia como una sombra que recuerda el costo de la lealtad ciega. Su destino trágico sirve para poner de relieve la importancia de la elección individual, algo que Kobu logró reclamar con firmeza al rechazar el camino de su madre. La redención de Kobu no es una victoria sobre un enemigo externo, sino una conquista sobre sí mismo. Al aceptar su cicatriz no como una marca de vergüenza o un recordatorio de su pasado como arma de cira, sino como parte de su trayectoria hacia la libertad, el joven león se convierte en un ejemplo de cómo el trauma puede ser transmutado en sabiduría. Esta lección, tejida con maestría en el guión, es lo que eleva el filme por encima de ser una simple secuela, otorgándole un lugar privilegiado como un estudio profundo sobre la superación personal y la identidad. Al cerrar el libro de esta etapa, nos queda la sensación de que la sabana ha ganado una nueva perspectiva. El círculo de la vida se ha ampliado, incluyendo ahora no solo a aquellos que nacieron bajo una estrella favorable, sino a todos aquellos que han demostrado el coraje necesario para dejar atrás el odio. La música de fondo, con sus arreglos corales que celebran la armonía, termina por sellar un pacto invisible con la audiencia. El compromiso de que, a pesar de las sombras y las cicatrices que arrastramos de nuestros antepasados, siempre existe la posibilidad de reescribir nuestro destino. Este es, en su esencia más pura, el mensaje de esperanza que deja esta obra, una promesa de que mientras seamos capaces de elegir la compasión sobre la amargura, el ciclo seguirá girando, no para repetir las viejas tragedias, sino para permitir que una luz nueva y más brillante ilumine los senderos del futuro. La integración definitiva tras el conflicto nos permite observar una transformación en el tejido social del reino que va más allá de la tregua formal. La convivencia diaria entre los leones de la manada real y aquellos que vivieron en las sombras de las lejanías se convierte en un experimento vivo de reconstrucción. Este proceso no está exento de retos, ya que las viejas desconfianzas, arraigadas durante años de exilio y recelo,
no desaparecen de la noche a la mañana. Sin embargo, es precisamente en la cotidianidad donde se forja la verdadera paz. Ver a antiguos enemigos compartiendo las tareas de protección y el cuidado de los cachorros es la prueba más fehaciente de que las etiquetas son, efectivamente, construcciones humanas que carecen de peso frente a la necesidad imperativa de unidad. Es conmovedor ver cómo Simba, ya liberado del peso asfixiante de su propio trauma, observa a los jóvenes con una mirada de aceptación renovada. Su transición de ser un guardián temeroso a un guía benevolente es el arco de personaje más satisfactorio de la saga. Ha comprendido que su papel como rey no es dictar la historia de quienes lo rodean, sino proveer el espacio seguro donde ellos mismos puedan escribir la suya. En este nuevo orden, la sabiduría de Mufasa es reinterpretada. Ya no se trata de defender un territorio sagrado contra los intrusos, sino de entender que la santidad de las tierras del reino reside en la capacidad de incluir a quienes, por circunstancias ajenas a su voluntad, fueron marginados. La figura de Rafiki, siempre presente en el trasfondo de las decisiones importantes, observa esta evolución con una calma casi profética. Para él, el círculo de la vida es una danza constante entre la luz y la oscuridad, donde la armonía solo puede existir cuando todas las piezas, incluso las más astilladas, encuentran su lugar en el mosaico. Su papel como mediador silencioso ha sido fundamental para que la madurez de Kiara y Kovu floreciera sin ser aplastada por los rencores de los mayores. Al final, el sabio chamán nos recuerda que los cambios profundos requieren paciencia y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de confiar en que el futuro es más brillante que el pasado que intentamos dejar atrás. La paz que ahora reina en el reino no es un destino final, sino un punto de partida para una era que se antoja mucho más equitativa. La lección sobre la superación del prejuicio cala hondo, dejando en claro que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de mirar a los ojos a un enemigo y ver, reflejado en ellos, una humanidad capaz de redención. Al terminar este viaje, comprendemos que el legado de Simba no es el trono que ostenta, sino la paz que logró construir al abrir su corazón. El círculo sigue girando, más amplio y diverso que nunca, recordándonos que, aunque el pasado sea una sombra ineludible, siempre tenemos el poder de caminar hacia el amanecer. Esta es la gran victoria del relato, la certeza de que, al elegir el perdón, no solo sanamos las heridas de quienes nos rodean, sino que rescatamos nuestra propia alma de las garras del odio. La consolidación de esta paz no solo altera las estructuras políticas del reino, sino que redefine profundamente la identidad de sus habitantes. El acto de perdonar, presentado aquí no como un gesto de debilidad, sino como la forma más elevada de fortaleza, transforma el paisaje emocional de Pride Rock. Ya no es una fortaleza construida sobre la exclusión, sino un faro cuya luz se extiende, por primera vez, hacia las tierras baldías que alguna vez fueron el epicentro del rencor. Esta apertura es la culminación de un aprendizaje que comenzó en las sombras y termina en la plenitud de un horizonte compartido, donde las cicatrices de Kovu y los miedos de Simba conviven como testimonios de una historia superada. En este nuevo capítulo de La Manada, observamos cómo el liderazgo de Kiara emerge con una naturalidad que desafía los cánones antiguos. Ella es la síntesis perfecta de la sabiduría de Simba y la audacia compasiva que en su juventud solo se encontraba en las promesas de un futuro mejor. La relación entre Kiara y Kobu se estabiliza, alejándose de la urgencia del romance prohibido para convertirse en una alianza sólida de compañeros que comparten la carga de un destino común. La forma en que se miran, con una complicidad que ha sobrevivido a las pruebas más amargas, nos habla de un amor que no se basa en el idealismo ciego, sino en el conocimiento profundo de las faltas y las virtudes del otro. Es, en esencia, un amor que ha sido templado por el fuego de la dificultad. Por su parte, la presencia de Timón y Pumba se vuelve fundamental para este proceso de normalización. Ellos son quienes, con su naturalidad despreocupada, suavizan la rigidez de las jerarquías sociales.
Al interactuar con los antiguos exiliados sin las prevenciones de la corona, actúan como un catalizador de integración. Su capacidad para ver a cada león como un individuo y no como una facción política es un recordatorio constante de que la vida en la sabana es más rica cuando se permite la diversidad de orígenes. En este microcosmos de paz, la alegría regresa de forma orgánica, reflejada en unos escenarios donde el verde comienza a reclamar terreno sobre los tonos cenizos, simbolizando que la tierra misma responde al alivio espiritual de sus protectores. El legado de este viaje nos deja una verdad punzante sobre la naturaleza del cambio, que este no es un evento único, sino una disposición constante del espíritu. Simba, que comenzó su andadura como un rey prisionero de su propia historia, termina su arco transformándose en un sabio que entiende que el círculo de la vida es una red interconectada, donde ningún individuo es una isla. Al aceptar que el futuro debe ser construido por manos nuevas, el antiguo rey se permite, finalmente, descansar de la carga de ser juez de otros. La resolución de este relato nos invita a mirar nuestro propio pasado, nuestras propias sombras y nuestras propias tierras baldías con la misma compasión. Nos enseña que, cuando nos atrevemos a romper las cadenas de lo que fuimos, abrimos la puerta a lo que siempre estuvimos destinados a ser. Seres capaces de convivir en la luz, unidos por la promesa indestructible de que, mientras exista voluntad de perdón, el círculo nunca dejará de girar hacia la esperanza. Al contemplar este nuevo amanecer en la sabana, la atmósfera se siente diferente. El aire, antes cargado con la electricidad estática de la desconfianza, ahora vibra con una serenidad casi tangible. La unión de las dos manadas bajo un mismo sol no solo es un acuerdo político, sino una reconfiguración total de la psique colectiva. Se percibe en los gestos de los leones de Sira, que al principio se movían con la cautela de quien espera un golpe, pero que ahora, bajo la mirada de aceptación de la manada real, comienzan a erguirse con la dignidad de ciudadanos. El peso del exilio ha sido reemplazado por la pertenencia, y esa transformación es, quizás, el triunfo más silencioso y poderoso de la historia. El fin de la otredad. Kovu, cuya mirada solía estar nublada por el estigma de ser el elegido de Sira, camina ahora con una serenidad que le devuelve a sus ojos un brillo perdido. Su cicatriz, que alguna vez fue el mapa de su dolor y su condena, se ha convertido en el símbolo de su liberación. Ya no es una marca de su madre, sino una medalla de su propia decisión de ser alguien distinto. Kiara, a su lado, no es solo la heredera al trono, sino una catalizadora que ha comprendido que la verdadera nobleza no consiste en dominar a otros, sino en la capacidad de ver más allá de la superficie. Su fuerza no reside en el zarpazo, sino en su firme convicción de que la compasión es la única estrategia de supervivencia que realmente funciona a largo plazo. Simba, por su parte, atraviesa una metamorfosis interna que lo humaniza más que nunca ante nuestros ojos. En la quietud de la roca del rey, ya no vemos a un monarca que vigila las fronteras como si fueran murallas, sino a un padre y a un gobernante que ha aprendido que la vulnerabilidad es la llave que abre las puertas del cambio. Su capacidad para perdonar a los que un día juraron acabar con su estirpe es un testimonio de su madurez. Ha pasado de ser un rey que protegía su trono a ser uno que custodia la integridad de su comunidad. Verlo interactuar con Kiara y Kovu, confiando en el juicio de ellos, cierra el ciclo de sobreprotección que definió su carácter durante gran parte de esta entrega, permitiéndole finalmente ser simplemente un león que vive en paz. La banda sonora acompaña esta transición con una sutilidad magistral. Las notas graves y tensas de los temas de batalla han dado paso a melodías expansivas y corales, que parecen elevarse hacia el cielo despejado, celebrando la resolución de una herida generacional. Es una sinfonía que narra el alivio del alma colectiva, una que entiende que el pasado es un maestro exigente, pero que el futuro es una página en blanco. A medida que la historia se cierra, nos queda una sensación de plenitud. El reino no solo ha sobrevivido a sus fantasmas, sino que ha aprendido a integrarlos como parte de su historia,
transformando el veneno del odio en la medicina de la unión. El círculo de la vida, más fuerte y resiliente que nunca, se despliega ante ellos con la promesa de que, mientras haya voluntad para tender la mano y valor para soltar las amarras del ayer, ninguna sombra podrá jamás ser lo suficientemente larga como para apagar la luz de la compasión. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar la película El Rey León 2, El Tesoro de Simba, estrenada en 1998. La historia comienza en las tierras del reino, donde la paz parece reinar tras la derrota de Scar, pero bajo la superficie, las cicatrices del pasado permanecen latentes. En esta secuela, la narrativa se aleja de la clásica lucha entre el bien y el mal para adentrarse en los matices del prejuicio y la identidad. Kiara, la hija de Simba y Nala, es una joven leona curiosa y rebelde, cuya voz es interpretada por Neve Campbell, quien logra transmitir esa mezcla de vitalidad juvenil y el peso de una herencia que ella no pidió. Mientras tanto, en las lejanías del desierto, Sira, una leona leal a Scar, cría a Kobu con el único propósito de derrocar a Simba. Aquí es donde la película se vuelve fascinante, ya que los animadores de Disney buscaron otorgar a Kobu una personalidad más compleja y sombría que la de su antecesor, inspirándose sutilmente en la estructura de Romeo y Julieta para tejer un relato de amor prohibido que trasciende las fronteras de las manadas enfrentadas. El encuentro entre Kiara y Kobu durante una cacería accidentada marca el inicio de una transformación emocional que sacude los cimientos de la autoridad de Simba. Es interesante notar cómo los creadores de esta obra, lejos de buscar una simple repetición, intentaron capturar el conflicto generacional que Simba experimentó con su propio padre, Mufasa. Cuando Kobu se infiltra en la manada de los leones del reino, comienza una lucha interna entre su lealtad impuesta hacia Sira y el despertar de sus sentimientos hacia Kiara. Jason Marsden, el actor detrás de la voz de Kobu, aporta una vulnerabilidad que permite a la audiencia empatizar con alguien que fue educado para ser un villano. El clímax llega con el enfrentamiento definitivo durante una feroz batalla, donde la lealtad de Kobu es puesta a prueba y la sabiduría de Simba finalmente trasciende el rencor. El momento en que Simba reconoce a Kobu no como una extensión de su enemigo, sino como un individuo capaz de redención, es quizás el punto más humano de toda la saga. La banda sonora, con temas como Love Will Find a Way, subraya esta idea de que las divisiones son artificiales y que el pasado no debe dictar el futuro de las nuevas generaciones. Al final, el regreso de los exiliados a las tierras del reino no solo simboliza la paz, sino la integración de una comunidad fracturada, dejando claro que el círculo de la vida es mucho más amplio que las lealtades de sangre. Es una obra que, a pesar de ser una continuación directa para video, logra sostenerse por sí misma como un estudio maduro sobre la superación del trauma y la importancia de ver más allá de las etiquetas. La profundidad de esta historia reside en la psicología de sus personajes, especialmente cuando observamos el trauma persistente de Simba. A diferencia de su etapa juvenil, aquí lo vemos como un padre protector, casi sofocante, cuyo miedo a perder lo que tanto le costó reconstruir lo lleva a proyectar sus propios fantasmas en el joven Kobu. Es conmovedor observar cómo Simba, a pesar de haber aprendido de Mufasa, se encuentra atrapado en el mismo ciclo de desconfianza que una vez enfrentó. Esa tensión constante añade una capa de realismo adulto a una película animada, transformando el relato en una reflexión sobre cómo el miedo puede convertir a un héroe en un juez severo. Por otro lado, la figura de Sira actúa como un espejo oscuro de lo que Simba pudo haber llegado a ser si hubiera cedido ante la amargura. Su obsesión no es solo política, sino profundamente personal, una herida que nunca cerró. La animación de los ojos de Sira y sus movimientos felinos reflejan una psicosis que los artistas de Disney diseñaron con maestría para contrastar con la calidez de la sabana iluminada por el sol. Ella representa la inercia del odio, ese peso muerto que impide que los personajes avancen hacia un futuro compartido.
Mientras tanto, la relación entre Kiara y Kobu se siente genuina porque ambos se ven obligados a desafiar las verdades absolutas que les fueron inculcadas. No es solo un romance adolescente, sino un acto de rebelión intelectual contra las viejas generaciones. El clímax en el desfiladero, envuelto en fuego y humo, funciona como una metáfora perfecta del caos provocado por los prejuicios. Cuando Kiara se interpone entre los dos bandos, su valentía no es la de una guerrera, sino la de una mediadora que comprende, con una madurez que Simba aún no alcanza, que las etiquetas son armas de doble filo. La voz de Neve Campbell resuena con una firmeza renovada en ese instante, recordándonos que el verdadero liderazgo consiste en detener la violencia en lugar de perpetuarla. Al final, la canción de cierre no es solo un adorno musical, sino la declaración de principios de una película que, contra todo pronóstico, se atrevió a explorar la complejidad del perdón. Es este viaje desde la oscuridad del exilio hacia la luz de la inclusión lo que convierte a este capítulo en una joya narrativa que trasciende su formato original, dejando una lección perenne sobre la capacidad del ser humano para elegir su propio destino frente a la sombra de sus antepasados. La trascendencia de esta historia también se encuentra en los personajes secundarios, que funcionan como anclas morales en un mundo en constante tensión. Timón y Pumba, lejos de ser simples alivios cómicos, representan aquí la estructura familiar que Simba intenta replicar, aunque a menudo de forma torpe. Ellos nos recuerdan que, incluso en medio de las disputas dinásticas y los traumas heredados, existe un espacio para la lealtad desinteresada y el afecto sencillo. Su presencia suaviza el tono a veces sombrío de la trama, equilibrando la gravedad del conflicto de Simba con la ligereza de una vida vivida sin las cargas de la corona. Resulta fascinante detenerse en la evolución visual de los escenarios. Mientras que las tierras del reino lucen vibrantes y esperanzadoras, las lejanías donde habitan los exiliados poseen una paleta cromática de grises, azules cenizos y tonos tierra que subrayan la desesperanza y la amargura del clan de Sira. Los animadores pusieron un énfasis especial en el lenguaje corporal de Nuka, el hijo desatendido de Sira, cuya frustración y necesidad desesperada de aprobación añaden un matiz trágico. Nuka es el recordatorio físico del costo de la lealtad ciega, un personaje que, movido por el deseo de complacer a una madre incapaz de amar, termina siendo consumido por su propia sombra, destacando la crueldad inherente a la ideología extremista que su madre predica. La banda sonora, en especial en su versión en español, funciona como el hilo conductor que une estas piezas dispares. Canciones como Somos Uno no son solo melodías pegadizas, sino pilares filosóficos donde se sintetiza la enseñanza de Mufasa. Cuando Simba admite finalmente que él y Kovu no son tan diferentes, el espectador presencia la ruptura de un mecanismo de defensa que el protagonista mantuvo durante años. Este acto de humildad, donde el rey se arrodilla no ante la fuerza, sino ante la verdad, es lo que eleva el relato. Más allá del conflicto político, la película explora la libertad de elección. Kovu es, en última instancia, el arquitecto de su propia redención. Su rechazo a la voluntad de Sira, simbolizado en la cicatriz que porta y que decide no heredar, marca su madurez. Al final del trayecto, el filme nos entrega una lección poderosa sobre la identidad. Nos enseña que, aunque somos producto de nuestras circunstancias y de las expectativas de aquellos que nos criaron, poseemos la capacidad de reescribir nuestra historia. La unión de Kiara y Kovu no es solo el final feliz de un romance, sino el símbolo de una nueva era donde el perdón prevalece sobre la venganza, transformando las cicatrices del ayer en los cimientos de una paz que por fin parece ser duradera. La madurez de esta secuela se percibe con mayor claridad al analizar el contraste entre la figura de Rafiki y la visión del destino que los personajes intentan imponer. Rafiki, quien siempre ha sido el puente entre el mundo espiritual y el terrenal, actúa aquí como un facilitador silencioso del cambio. Su mediación no es impositiva, sino que permite que el curso natural de la vida, representado por la conexión creciente entre Kiara y Kovu, se manifieste.
Él entiende mejor que nadie que el círculo de la vida no es un camino trazado con escuadra y cartabón, sino un tejido vivo que requiere de nuevos hilos para no desgarrarse. Hay que destacar también el simbolismo del reflejo, una herramienta narrativa recurrente en esta franquicia. Si en la primera entrega Simba veía a Mufasa en su propio reflejo en el agua, en esta ocasión, el agua se convierte en el lugar donde Kiara y Kovu reconocen que son espejos el uno del otro, desafiando la percepción de Simba. El momento en que Kovu se observa en el estanque y ve su propia imagen distorsionada por la cicatriz que Sira le infligió como un estigma, refleja la lucha interna de un hombre que intenta separar su identidad de la marca de su pasado. La actuación vocal de Jason Marsden logra proyectar esa duda existencial con una sutileza que rara vez se encuentra en producciones dirigidas al público infantil, elevando el tono de la película a un nivel de drama introspectivo. El papel de Nala, aunque más secundario, es el pilar de equilibrio que sostiene la cordura de Simba. Ella representa la voz de la razón y la empatía frente a la rigidez del rey. Mientras Simba se pierde en sus mecanismos de defensa y su desconfianza paranoica, Nala actúa como el ancla que le recuerda quién es realmente. Es a través de la influencia de Nala que entendemos que el trauma de Simba no ha borrado su capacidad de amar, sino que la ha ocultado tras una coraza defensiva. Su relación es el ejemplo de una asociación madura que ha sobrevivido a las pruebas más difíciles y que, al final, comprende que la única forma de proteger a su hija no es encerrándola en una burbuja de seguridad, sino confiando en su criterio y en su bondad innata. Al cerrar este ciclo, la película nos deja una verdad punzante sobre la naturaleza humana y animal. El rencor es un veneno que, de no ser neutralizado, consume al portador con más ferocidad que a su objetivo. Sira perece no por la mano directa de Simba, sino por su incapacidad de soltar el odio que la consume. Es una resolución poética y trágica que subraya el mensaje central de la obra. La integración de los exiliados no es un acto de caridad, sino un imperativo para la supervivencia de la manada completa. Al final, esta historia nos recuerda que el verdadero coraje no reside en la victoria de una batalla, sino en la valentía de tender la mano a quien ha sido educado para ser nuestro enemigo, rompiendo así las cadenas que el pasado, en su infinita crueldad, intentó forjar sobre nosotros. La resolución del conflicto nos permite observar la transformación de los paisajes del reino, que dejan de ser un escenario de vigilancia constante para convertirse en un terreno de reconciliación. La transición visual de las tierras áridas de las lejanías a la exuberancia dorada de Pride Rock simboliza no solo el cambio climático de la sabana, sino también el deshielo espiritual de los leones. Este arco narrativo resalta una verdad esencial sobre la crianza y la influencia. Kiara y Kovu logran lo que sus predecesores apenas pudieron vislumbrar, que es la construcción de una identidad propia, independiente de los legados de sangre y de las profecías de odio que fueron trazadas por sus padres antes de que ellos siquiera nacieran. Es imperativo mencionar cómo la película maneja el concepto del honor. Para Sira, el honor era sinónimo de venganza y obediencia absoluta, una forma de vida que anulaba la voluntad individual en favor de una causa perdida. Por el contrario, para Kovu, el honor termina siendo un acto de honestidad radical, la capacidad de reconocer que seguir un camino de odio no es un acto de lealtad, sino de traición hacia uno mismo. Esta evolución es palpable en la forma en que los personajes interactúan en los momentos de calma, donde el diálogo sustituye a la agresión y el silencio deja de ser una amenaza para convertirse en un espacio de comprensión compartida. La música, que fluye como un personaje más dentro de la trama, alcanza su cenit en las escenas finales, donde la armonía de las voces corales subraya la disolución de las fronteras. La composición orquestal no busca el estruendo de la guerra, sino la resonancia de la unidad. Al escuchar los temas finales, resulta evidente que la intención de los creadores era dejar una marca duradera en la audiencia. El mensaje de que, aunque el pasado es una parte inalienable de nuestra historia, no tiene por qué ser nuestro carcelero.
La integración de aquellos que fueron marginados es el paso final de un proceso de sanación colectiva que convierte al reino en un lugar donde la diversidad de experiencias es, finalmente, la base de su fortaleza. Al concluir este viaje, queda claro que la obra no es solo un relato sobre leones, sino una alegoría sobre la posibilidad de trascender las heridas impuestas por la historia. Simba, al bajar la guardia y abrir las puertas de su hogar, completa su propio arco de personaje iniciado en la primera entrega, demostrando que el verdadero rey no es aquel que gobierna con puño de hierro, sino aquel que tiene la sabiduría suficiente para aceptar que el círculo de la vida es una red interconectada, donde cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de definir su propio propósito. Así, la historia se cierra no solo con la paz entre dos manadas, sino con la promesa de que el futuro siempre puede ser distinto si somos capaces de elegir la compasión sobre la amargura. La persistencia de esta enseñanza resuena con una fuerza particular al observar el legado que dejan los personajes en las generaciones venideras. La película se atreve a cuestionar la infalibilidad de los patriarcas, presentando a un Simba que debe aprender que la protección no es sinónimo de posesión, y que el miedo al dolor ajeno suele ser la mayor barrera para el crecimiento propio. Este conflicto interno, trasladado al lienzo de la animación, otorga a la cinta una profundidad psicológica poco común en su género, recordándonos que incluso aquellos que han alcanzado la cima de su jerarquía social permanecen vulnerables ante las dudas existenciales que definen nuestra condición. Resulta cautivador pensar en cómo la relación entre Kiara y Kovu desafía la visión binaria del mundo que sus antepasados intentaron imponer. Mientras que el primer filme celebraba el retorno al orden natural bajo un monarca redimido, esta secuela propone una evolución necesaria: el paso del orden jerárquico a la integración democrática. Kiara no solo hereda la responsabilidad de la corona, sino que la transforma al infundirle una empatía activa, una cualidad que Neve Campbell dota de una calidez humana que desarma cualquier resistencia. Su decisión de abandonar las comodidades de la Roca del Rey para buscar a Kovu en la penumbra del exilio es el acto de rebeldía más noble de la historia, una ruptura consciente con la inercia del prejuicio. La atmósfera de la sabana, capturada con una paleta que oscila entre la calidez dorada del amanecer y el azul gélido de las noches de insomnio, sirve como un lienzo que reacciona a los estados anímicos de sus protagonistas. La animación de los ojos de los personajes, cargada de expresividad en momentos de duda o de intensa determinación, permite que el espectador conecte con ellos a un nivel casi visceral. Es imposible no sentir la tensión en la mirada de Simba cuando observa a su hija acercarse al enemigo, o la desesperación contenida en los gestos de Kovu cuando debe elegir entre la lealtad a su madre abusiva y el amor que le otorga una nueva definición de sí mismo. Estos detalles técnicos no son meros adornos, son el lenguaje con el que Disney construyó un drama que, bajo la apariencia de un relato sobre animales, explora las complejidades del trauma generacional. En última instancia, la obra se posiciona como una oda a la resiliencia y a la capacidad de transformación. La redención de Kovu no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso lento y a menudo doloroso de desaprender el odio que le fue inyectado desde la infancia. Es precisamente este proceso de sanación lo que hace que su victoria final se sienta tan merecida. Al aceptar su nueva identidad, Kovu nos enseña que las cicatrices físicas, como aquella que cruza su ojo, no tienen por qué dictar el rumbo de nuestro espíritu. La paz alcanzada al final no es un punto de llegada estático, sino un compromiso continuo, una promesa de que, a pesar de las sombras que el pasado pueda proyectar, siempre existe la posibilidad de elegir un camino iluminado por la comprensión, la compasión y la inquebrantable convicción de que todos, sin importar nuestro origen, somos parte de un mismo círculo. La narrativa de esta secuela logra un cierre magistral al consolidar el concepto de que el legado no se hereda, sino que se construye a través de las decisiones cotidianas. La culminación de la historia de amor entre Kiara y Kovu funciona como una metáfora sobre la ruptura de las cadenas invisibles que atan a los descendientes a los errores de sus antepasados.
Lo que hace que este viaje sea inolvidable no es solo la épica de la batalla, sino la vulnerabilidad emocional que los personajes muestran al enfrentarse a sus propias inseguridades. Simba, al soltar finalmente el peso del trono y permitir que su hija tome sus propias decisiones, cierra su propia herida existencial, demostrando que su evolución como monarca ha sido un aprendizaje constante sobre la humildad. La figura de los ancestros en las nubes, una constante en el universo de la franquicia, adquiere aquí un tono de serenidad diferente. Si en la primera película Mufasa exigía a Simba que recordara quién era para ocupar su lugar, en esta segunda parte, el mensaje es más sutil. La voz de Mufasa parece susurrar que el lugar de un león no está predeterminado por el nombre o el linaje, sino por la capacidad de expandir los límites de su manada. La integración de los antiguos exiliados en el grupo principal tras la caída de Sira no es solo un acto de clemencia, sino una necesidad vital para la estabilidad del reino, subrayando que la verdadera seguridad no se encuentra en las fronteras amuralladas, sino en la unidad de quienes comparten un mismo destino. La técnica de los artistas detrás de la producción permitió que los momentos de introspección se sintieran tan épicos como las secuencias de acción. La paleta de colores, que se suaviza desde los tonos ocres y las sombras densas de la cueva de Sira hacia la luz dorada y pura del amanecer en la sabana, refleja visualmente la catarsis de los personajes. El contraste entre la rigidez de la postura de Simba, siempre alerta y tenso, frente a la fluidez y la curiosidad de Kiara, marca la transición hacia una nueva forma de liderar, donde el diálogo comienza a prevalecer sobre el rugido. La música sigue siendo el motor que impulsa esta transformación, envolviendo al espectador en una atmósfera donde el perdón no es solo una opción, sino la única vía posible para que el ciclo de la vida continúe girando sin estancarse en el cieno de la venganza. Mirar hacia atrás a esta obra es reconocer una valentía poco común en la narrativa infantil. Al atreverse a explorar el rechazo, la alienación y el peso de una educación basada en el odio, los creadores regalaron al público una pieza que madura junto con el espectador. La historia de Kiara y Kovu, envuelta en la magia de la sabana, queda como un testimonio atemporal sobre la importancia de desafiar las etiquetas impuestas por los demás. Al final, lo que perdura tras el último fotograma es la convicción de que el pasado siempre dejará una huella. Pero somos nosotros quienes decidimos si esa marca será un estigma que nos encierra o un recordatorio de nuestra capacidad para convertir el dolor en un puente hacia el otro. La paz final no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia vibrante de una comunidad que ha aprendido a mirar más allá de sus diferencias, confirmando que, cuando dejamos de ver al otro como un enemigo, empezamos finalmente a vernos como parte de un mismo todo. La reflexión final sobre este relato nos conduce inevitablemente a observar el impacto duradero que la reconciliación tiene sobre el paisaje mismo de la sabana. La tierra, que durante tanto tiempo estuvo dividida por una frontera invisible marcada por el miedo y la hostilidad, comienza a florecer nuevamente como un reflejo del equilibrio restaurado en los corazones de los leones. Este renacimiento natural no es un accidente, sino una consecuencia directa de la integración de las dos manadas. La unión de los exiliados, liderados por un Kobu que finalmente ha abrazado su verdadera identidad, representa el triunfo de la cooperación sobre el aislamiento. Es un recordatorio visual de que la naturaleza prospera donde existe armonía, y que la exclusión sistemática de otros siempre conlleva un costo ecológico y emocional que termina marchitando el entorno. Es fascinante considerar cómo el papel de Kiara, interpretada con una autenticidad refrescante por Neve Campbell, termina por redefinir el concepto de realeza en este universo. Ella no busca el poder por el derecho de nacimiento, sino por la oportunidad de servir como un puente. Su capacidad para conectar con Kovu, a pesar de las advertencias de su padre, es un acto de valentía intelectual que rompe la inercia de la historia. Al cuestionar la veracidad de los dogmas de Simba, Kiara demuestra que la verdadera sabiduría no reside en la obediencia ciega, sino en la curiosidad y la empatía. Su liderazgo no se basa en el miedo que un monarca impone,
sino en el respeto que una líder inspira a través de su integridad y su apertura de mente. Por otro lado, la partida de Sira, consumida por su incapacidad para perdonar, deja un vacío que es rápidamente llenado por una energía de renovación. La tragedia de su personaje es el espejo necesario para que la audiencia comprenda la importancia de la salud emocional. Ella representa el extremo de lo que sucede cuando los fantasmas del pasado se convierten en la única razón de existir. Su ausencia, aunque dolorosa para quienes vivieron bajo su influencia, es el requisito indispensable para que el nuevo orden pueda consolidarse. La transición hacia esta nueva era es guiada por la sabiduría